No vamos a tener chances de verlo, pero no importa, lo vamos a escuchar. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá la técnica nos juega una mala pasada hoy lunes, pero de alguna manera teníamos que cortar la abstinencia, así que la audiencia sabrá entender y lo que vamos a tratar es de explicar o no, o no vamos a explicar hoy. Mira, lo primero que hay que señalar es Ujú. que se va conformando un patrón, y eso me parece que es lo importante Ajá. en todas estas elecciones. Sí. Yo había posteado en Twitter una imagen que habían hecho de varios candidatos del orden de lo libertario conservador, Ujú. augurando sus victorias futuras, qué sé yo, Milei presidente 2023, Bolsonaro presidente 2022, estaba Meloni ya como titular, estaba Trump volviendo, estaba Kast en Chile, y yo ¿cómo se llama? La ironía era tachar a doble, ¿no? Porque ya, digamos, no conseguías con él, con lo de Bolsonaro, completar el cuadro. Ujú. Pero si vos ves esas pretensiones son bastante disparatadas, porque lo que viene sucediendo en América Latina y en general, salvo algunas excepciones, es victorias de lo que se suele llamar la centroizquierda o el Ujú. surdaje, como dicen los milenaristas, Sí. ¿no? Eh, el triunfo de Lula no desentona con esto. Lo que sí queda claro, como dijimos en relación a la primera vuelta y ahora con más fuerza, es que el bolsonarismo llegó para quedarse. Es decir, este es el escenario permanente, no el escenario anecdótico. Es decir, acá hay, como suele decirse en Argentina, una grieta que en realidad demuestra que esto es mucho más amplio que simplemente la disputa o los problemas entre Cristina y Mauricio. Ujú. Se va conformando un patrón a escala mundial, sobre todo cuando decimos a escala mundial, léase mundo occidental y cristiano, o sea, léase Estados Unidos, Europa, América Latina. Ujú. Esto que señalamos no vale para África, que tiene otro proceso político, y no vale para Asia, que tiene otro proceso político. Ujú. Pero en este universo que hemos mencionado, un universo que podríamos decir, digamos, atlántico, lo que está claro es que las transformaciones de las últimas décadas han dado un escenario bastante consistente. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay dos grandes alianzas que se disputan el poder político, y esas dos grandes alianzas son muy, digamos, tienen una paridad muy notable, ¿no? Recortan mitad y mitad casi perfectamente, Ujú. y le dan el poder alternativamente a uno o a otro según cómo le vaya en la feria. Las dos grandes coaliciones no se diferencian demasiado, salvo por el hecho de que uno es más propenso a la economía privada y otro más propenso al estatismo, como suelen decir los milenaristas. Eh, la política de ambos consiste básicamente en, digamos, en el caso de la derecha, como suelen decir los kirchneristas, eh, consiste básicamente en desagotar el Estado, y la de los otros consiste más bien en llenarlo. Eh, Entre los dos establecen un muy precario equilibrio entre en el seno de sociedades capitalistas que son genéricamente expulsivas, es decir, tienen que ajustarse, y por eso digo, el escenario es muy diferente en Asia, donde el proceso es muy diferente, es el inverso. Ujú. Es el crecimiento del capitalismo asiático lo que, lo que produce esto en el mundo atlántico, es decir, la necesidad de un ajuste a los nuevos niveles de productividad y por lo tanto la tendencia a la polarización social. Quienes se enganchan en ese ajuste de la parte productiva, zafan de alguna manera, son más pro derechistas. Quienes no, son más pro estatistas, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y no hay proyectos muy diferenciados, no son cosas muy diferentes. Cuando uno escucha la campaña de Bolsonaro y la de Lula, no son, digamos, no están cortados por tijeras diferentes.
De hecho, Bolsonaro lanzó un plan platita, ¿no?, al estilo kirchnerista, y las alianzas de Lula están más hacia la derecha y el centro derecha que hacia la izquierda. Con lo cual, lo que estás viendo son la conformación de un nuevo centro que tiende a estabilizar o que tiene la función de estabilizar sociedades que están atravesadas por una crisis profunda producida por el ataque del capitalismo asiático y la necesidad de reinsertarse en los mercados mundiales con niveles de explotación superior. Eso es lo que explica un Trump, eso es lo que te explica un Boris Johnson, una Meloni, es lo que te explica el kirchnerismo. Obviamente a cada uno le va en la feria según lo que tenga, es decir, las diferencias nacionales siguen pesando y cada uno le va en la feria de manera diferente, y en cada país estas coaliciones tienen un peso relativamente diferente. En algunos lados tienen a ser más sólidos los centros derechas que los centros izquierdas, pero más o menos por ahí anda la cosa. Lo que está claro es que la crisis política de esta gente no tiene que ver mucho con las ideologías políticas, tiene más bien que ver con el ciclo y la etapa del ciclo que atraviesan. Por eso hoy, si vos ves, como un analista político, Malamud, señaló, de las últimas 11 elecciones, 10 las perdieron los oficialismos. Es decir, la pandemia, la crisis, Ucrania, bueno, las formas en que aparece la crisis mundial le pega al que está al comando, y eso significa más o menos el trasvase del poder político al otro. Eso genera, si vos lo pensás desde el punto de vista argentino, una cierta lectura de la realidad que es un poco, digamos, disparatada o complaciente. Disparatada. Los kirchneristas hablan, porque ganó Lula, como que si Cristina vaya a ganar el 2023, como si en realidad lo que sucede es que Cristina está gobernando hoy. O sea, no es que está fuera del gobierno. Este es su gobierno, por lo tanto lo más probable es que pierda por esta regla que hemos dicho. Pierden los oficialismos simplemente porque no soportan el vaivén de la crisis. De modo tal que la analogía, el trasladar la elección brasileña a la Argentina es más bien un disparate. Ahora, del otro lado, dar por sentada la victoria es un problema. ¿Por qué? Porque, como lo hemos señalado, el problema de Juntos por el Cambio es su enorme capacidad de aglutinamiento, y al mismo tiempo su debilidad, su enorme capacidad de aglutinamiento. Es decir, ahí hay mucha gente que no tiene miedo de perder y por lo tanto no se centraliza, y por lo tanto se disputa un poder, y en esa disputa se producen fracciones, sobre todo porque ahí adentro conviven cosas muy diferentes, con lo cual uno diría, ojo que el escenario Bolsonaro, es decir, o si vos querés el escenario Meloni, no es trasladable tal cual a la Argentina si examinás la composición de Juntos por el Cambio. O sea, lo que hemos visto este fin de semana es muy interesante. Hemos visto a Larreta lanzarse en una alianza con la UCR, sacrificando la ciudad de Buenos Aires. Para. A ver, Sí. porque me pasa algo parecido cuando hablábamos esta mañana. Se me hace muy difícil trasladar lo que pasa en Brasil a lo que pasa en la Argentina. A ver, uno intenta por todos los medios tratar de conectar. Digo, cuando yo veo lo que sucedió en Brasil, veo a un Lula que efectivamente, empujado por su gestión anterior, por algunos hechos que todavía siguen latiendo en el corazón de los brasileños, obtuvo una victoria. Pasa algo similar a lo que en algún momento vimos en la Argentina, en cuanto a que las sensaciones, todos los que no votaron por mí eran antidemocráticos. Que esto para mí es el gran problema de cómo se construye esta diferencia o esta victoria pírrica con muy poquita diferencia entre el que gana con respecto al que pierde. Ahora hay que reconstruir cuando yo ya todo el tiempo agredí a un electorado diciéndole, vos no sos democrático. Después discutamos el eslogan de campaña de Bolsonaro o lo que dice Bolsonaro. Pero el problema es que vos te tenés que amigar con un electorado al que le dijiste, vos no sos democrático. Y un electorado para el cual Lula, más allá de lo que se discuta, tuvo 3 fallos contrarios en la justicia
y la Corte Suprema lo que dijo es, no, bueno, esa no era la ciudad donde lo tendrían que haber juzgado, más o menos. No, está bien, pero esas ¿Sí? son las cuestiones, Entonces digamos, si vos digo, querés, de superficie, son las cuestiones que tienen que ver ok, con el discurso político está inmediato. bien, pero Ahora, vamos a acá, otro. y esa es la razón por la cual Bolsonaro vino para quedarse, y por Claro, la bueno, cual Macri vino para quedarse, bueno. es precisamente que acá hay cuestiones sustantivas a nivel de la vida social. Correcto, y ahí me quería centrar en eso, o sea, ponía esto como lógica. La victoria de las ciudades en las que ganó Bolsonaro, Minas Gerais, San Pablo, Río de Janeiro, son las más potentes económicamente hablando. O sea, la realidad es que cuando uno observa el mapa, así como, ¿te acordás el mapa aquel que veíamos Sí, con la victoria de Macri, que estaba pintado en las sí. provincias más productivas, las provincias que traccionaban esas exportaciones que sostenían a la Argentina, estaban pintadas de un color. Las provincias que requerían del beneplácito del gobierno nacional para pasarles presupuesto estaban de otro color. Los De territorios otro color. donde Estaban de otro color, claro, sí, está muy claramente, acá también. acá pasa Acá lo también se ve muy mismo. claro. Acá pasa lo mismo. O Sí, sea, y después, Bolsonaro representa lo mismo que Macri, está claro eso. bueno, Está claro. pero en el caso de Bolsonaro, después lo vemos, vos decías recién, el plan Platita, lo vemos teniendo acciones muy similares a las que el kirchnerismo tiene en gestión. Pero vos acordate que Mauricio, después que perdió la primera vuelta, Sí. suspendió el aumento de tarifas. O Sí, sí, sea, acá nadie se... pará, y recortó el IVA a los alimentos de la canasta. Claro, por eso. Entonces, ahí hay un punto en el cual no son tan diferentes como parecen, pero es cierto que hay una diferencia social. Vos cuando decís las ciudades más importantes quedan para Bolsonaro, es como si vos hicieras eje en la franja que va de Buenos Aires a Mendoza, está muy claro eso. Claro, claro. Ahora, vos fíjate cómo Scioli perdió por culpa de Cristina, es decir, Scioli perdió por errores en el equipo propio, o sea, errores autoinfligidos. No llevar a Aníbal Fernández a la provincia de Buenos Aires fue una catapulta en contra. Sí. En el caso de Brasil, Bolsonaro, vos fíjate que gana las ciudades que vos mencionás, que son fuertes bastiones electorales, pero ahí pierde. Él pierde. Está bien, Es pero a decir, ver, va- Bolsonaro pierde por errores autoinfligidos. Eso es importante para gente como Milei y compañía, que creen que la payasada construye. Ojo, no, bueno, porque pero eso al a ver, final te si no, cobra. nos corremos a lo más extremista de lo que se presenta acá. Digo, ese esquema, el esquema que estamos planteando sobre los territorios que después terminan acercándose a quién y por quién terminan empujando, en Argentina parece haberse profundizado aún más, porque la gestión del kirchnerismo actual te lleva a 100% de inflación. O sea, Eso no hay duda. Ahora, vos o sea, fíjate lo siguiente. nada que ver a la elección a la que llega Brasil. Brasil llega a una disputa más desde el posicionamiento del actual presidente sobre algunas disputas de tercer nivel. No están discutiendo si la economía está en un 100% de inflación. Incluso creo que algunos hasta perdieron de vista lo que pasó con Bolsonaro en la pandemia. Acá en la Argentina todavía sigue siendo una clave de lo que el kirchnerismo, del desmanejo del Eso es kirchnerismo. O sea, así, entonces pero me pregunto siempre. pero ojo que Sí, perdón. las elecciones argentinas son en octubre del año que viene. No, por Ojo supuesto. con eso. Pero me Y toda la pregunto, cuestión es la cuestión masa. O sea, a ver, Massa le va a dar al kirchnerismo una vida que el kirchnerismo no tiene. Yo creo que no, porque porque la economía argentina es diferente a la economía brasileña y está en mucho peor estado y no la vas a claro. levantar en 2 meses. No, y Ahora, aparte, vos acordate que hace meses Bolsonaro perdía por paliza y acá terminó en un empate casi total. bueno, lo que pasa es que me parece que hay otra discusión más profunda. Por eso no tengo claro si eh, Brasil está haciendo punta a un proceso que vamos a ver en la Argentina futuro, o la Argentina está haciendo punta en un proceso que vamos a ver en Brasil a futuro. Es decir, ganó Lula con un frente tan variopinto y con un enfrentamiento tan fuerte en el ámbito legislativo
que no va a ser tan fácil hacer el populismo de antes. Algo parecido a lo que le falta al Bueno, Frente de Todos ahora. O sea, tiene pero en la si vos oposición... los alineás, Sí, si vos los alineás, la impresión, digamos, por jugar con la analogía, cosa que mucho no me gusta, sí, la elección de Lula es la elección de Alberto Fernández. ¿Entendés? correcto. La que viene ahora es una que, si se quiere, en relación a Brasil, está en el futuro. Ok, O sea, ok, entiendo, entiendo. en ese... Ahora, toda la discusión para el caso argentino es si Juntos por el Cambio logra soldar algo. Y por eso yo hacía alusión a lo que pasó el fin de semana. Ujú. Larreta está jugándose a la presidencia contra Mauricio, regalando la ciudad de Buenos Aires. Sí, La sí. pregunta es, ¿eso qué significa? Y significa que la ruptura con Mauricio es muy amplia. Porque ¿por qué voy a yo a regalar la ciudad que es la clave del PRO? Es una ruptura con el PRO, abierta. Entonces, la pregunta es, ¿llega Junto por el Cambio entera? No lo sé, yo escucho bastante eso de que Larreta le regala la ciudad al radicalismo. Me parece que hay que entender la ciudad como la construcción de personalismos. Y creo que el PRO, en esa lógica en la que la única figura fue Larreta, tanto en la gestión de Macri, jefe de gobierno, como en su propia gestión, digo, no ha logrado que otros cuadros aparecieran. Fíjate que están tratando de importarlo a Jorge Macri. ¿Sí? Porque la contracara de hipotéticamente de Lustó podría En ser realidad tenés un traer de montón de Vicente. candidatos, ¿sabes? No, 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 no. tenés un montón de candidatos. La tenés a Acuña, la tenés a Quirós. No, pero Si no. Quirós se presenta, gana caminando. No, no lo creo. No, no lo creo, no lo creo. Quirós se presenta y gana caminando. No Y es un tienen, tipo que, mira, no tienen, o Ciudad de sea, Buenos Aires a es ver, del PRO. Si vos le sacás el PRO a la Ciudad de Buenos Aires, le sacás la plata. ujú, La eso sí. pregunta es, ¿por qué el aparato del PRO te va a dejar hacer semejante cosa? ¿Por qué el aparato del PRO se va a sacrificar por la gloria futura de Horacio Rodríguez Larreta? Me parece que el PRO vio el tope cuando estuvo a punto de perder la reelección de Larreta. Vio el techo. Larreta al menos lo vio. Cuando estuvo a punto de Bueno, perder con Lustó. O sea, se dio cuenta que todavía hay en la ciudad de Buenos Aires, digamos, un sector que le gusta, a ver, como para decirlo, que quiere todavía buenos modales. Y en el caso de Larreta ya son demasiado ficcionados. Hay un yo debate lo que digo es que cerrado. ahí hay una crisis, Sí. ahí hay una crisis, ahí hay una quiebra, y Ujú. esa quiebra va a significar probablemente la ruptura de Juntos por el Cambio. Y si Juntos por el Cambio va roto a las elecciones, Yo no creo. eh, y Massa más o menos mantiene esta situación, Ujú, guarda. Yo ujú. creo que eso es lo que te deja la elección brasileña. Guarda con los errores autoinfligidos. Acá los que ganan no ganan por sus virtudes, ganan por los defectos ajenos. Cristina no le ganó a Macri por sus virtudes, sino por los defectos de Macri. Larreta o quien sea que venga no le va a ganar a Alberto Fernández por ser más virtuoso o poder mostrar algo. Larreta no puede mostrar nada. ¿Qué es el experimento Larreta? Y es una ciudad que casi se gobierna solo y a la que le ponen, digamos, algunas cuestiones, si vos querés, cosmética, como para que parezca Ámsterdam. Pero no tiene mucho para mostrar a Rodríguez Larreta. No se sabe qué va a hacer con el país. Conclusión, no va a ganar si se presenta él por sus virtudes. Macri tampoco. ¿Cuál es el pasado de Macri? Macri estaba muerto. ¿Por qué resurgió? Y por Alberto Fernández. ¿Por qué resurgió Cristina? Por Macri. ¿Por qué resurgió Lula? Por Bolsonaro. Entonces, hay un punto en el cual este asunto de los errores autoinfligidos son más importantes que cualquier otra cosa en la dinámica actual. Muy complicado, muy, muy difícil de transpolar. Me parece que habrá que ver qué es lo que suceda. Coincido que hay algunos chisporroteos
en la oposición, pero me parece que es típico de lo que también está pasando en el oficialismo. No sé si, creo que hay ahí en el medio toda una disputa para ver quién queda adelante. Creo que hay en la oposición, el PRO, el radicalismo y todo, hay mucha bronca porque apareció alguien por derecha que a la hora de definir un balotaje me parece que está más cerca de una figura como Patricia Bullrich o Macri que de ellos. Entonces van a tener que ir a sacarle algo de votos a Massa. Y ahí están viendo quién disputa eso. Pero para mí, después eso va a terminar canalizando todo en un sector. En la ciudad de Buenos Aires lo es. O sea, fíjate que el radicalismo acá cogobierna con Larreta desde hace mucho tiempo, ¿eh? Hay mucho, es más, o sea, Quirós ahí tiene un vínculo también con el radicalismo. Hay muchos dirigentes del radicalismo que están en la estructura de Larreta. Lo que pasa que, como no tienen perfil, como Larreta asume el perfil de todo, la disputa política es todos contra Larreta, es muy difícil verlo. Pero acá hay muchos dirigentes del radicalismo que ya están metidos hace rato, como leyendo lo que pasa internamente en cada ministerio. A veces con más o menos presencia, Seguro, pero también hay eso pasa. peronistas. También hay peronistas, si no, ¿por qué Larreta es tan impune? Ahora, Larreta quiere trasladar esa mega alianza Sí. a la nación. Cuando habla del 70% está hablando de eso. Ahora, regalar la ciudad de Buenos Aires a un candidato que no sea el PRO es dejar al PRO vacío de sustancia. Uh-huh. Y Larreta necesita radicalismo si le quiere ganar a Macri. Es así. Y Macri, ¿qué va a hacer? Y en este punto, toda la discusión es si se va a presentar él o el candidato va a ser, me parece, Bullrich. Uh-huh. Se está hablando de la candidatura de Vidal para vice. Bueno, Macri, Vidal podría ser. Yo creo que la candidatura de Milei y compañía y todo ese sector se va a desinflar cuando empecemos a contar por otros en serio. Y cuando la plata que se pone para sostener a Milei deje de estar presente, porque además vamos a tener que empezar a hablar en serio. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de votos. Uh-huh. ¿Sí? Milei es un candidato muy inflado y toda esa franja es una franja muy inflada. Uh-huh. Ahora, que existe. Conclusión, insisto con esto, guarda con los errores autoinfligidos. Okay. Juntos por el Cambio va separado de las elecciones y la pierda. Uh-huh. Eduardo, te mando un abrazo grande. Buena semana. Dale, un abrazo. Dale, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, nuestro columnista de los lunes, agarrando la Sartelli por el mango.